Gota de lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de este nuevo ciclo de Gotas de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y la literatura infantil. Hoy día nos encontramos con un invitado, colega además, con Álvaro Volpi, que es profesor de música, escritor, podríamos decir escritor, nacido en Lanco, lleva más de 20 años trabajando en el colegio Domus Mater y nos está acompañando hoy día para hablar de su libro que fue publicado el año 2023, llamado De Tiza y Pizarrón, cuentos docentes, decentes e indecentes, usted decide. Muy bienvenido, Álvaro, gracias por aceptar esta invitación y darte la bienvenida a este Gota de Lluvia. Y para comenzar, me gustaría que nos contaras un poquito tú mismo, tu trayectoria que te lleva finalmente al ejercicio de la escritura. Muchas gracias, Cecilia. Ante todo, dar las gracias por la oportunidad de estar acá. Valorar también el programa que tú tienes con todo el esfuerzo desde que seguramente tuviste ahí la idea hasta que has llegado a concretarlo, y hoy tener 5 años ya de trayectoria lo encuentro fantástico. Así que muy agradecido de poder estar acá. Y como tú decías, sí, pues yo soy profesor de música por formación. La verdad es que la música es más lo mío. Si bien es cierto, ahora estoy escribiendo, soy autodidacta en el tema de la escritura. Espero que este primer libro me pueda aportar mucha experiencia para lo que pudiera venir a futuro. ¿Y cómo surge De Tiza y Pizarrón, cuentos docentes, decentes e indecentes, usted decide? Surge por la posibilidad de observar en el medio, en el entorno, y ver que como seres humanos vamos pasando, nuestras vidas van transcurriendo y en algún momento ya no estamos acá. Y cada ser humano tiene un enorme acervo cultural, de experiencia, que vale la pena conocerlo, considero. Y desde esa perspectiva también es relevante poder resaltar lo que implica la vida de un docente o de cualquier persona que en el fondo está ligada a lo que es la educación. Y en ese sentido todos de alguna manera estamos ligados. Algún día todos hemos sido, hemos sido estudiantes, algunos que nos desempeñamos allí, o cuando somos padres también somos apoderados. Entonces este libro es un compendio de cuentos, son ficción, pero que para poder hacerlo yo tomé como base, como inspiración, un poco las experiencias de vida y las experiencias que a veces uno puede compartir cuando conversa con otros colegas o con distintas personas. Y ese sería un poquitito como el origen del por qué me decidí a escribir. Yo pensé que era importante dejar esto plasmado en alguna parte. Uh-huh. ¿Y por qué rescatar de alguna manera la memoria de lo que implica pasar por la institución escolar en cualquier rol que sea? Bueno, por el mismo hecho de que todos hemos vivido esta experiencia y hay muchas cosas que de pronto ocurren, que tienen un valor, que tienen una trascendencia. De hecho, yo, por ejemplo, aprovecho de rescatar en cada cuento algo que tiene que ver con los dichos de los antiguos. Si tú lees con atención, en todos los cuentos hay una parte donde dice, como decía mi abuela, y yo traigo ahí a la memoria colectiva, digamos, para los que lo puedan leer, cosas que probablemente le van a hacer sentido, que van a decir, sí, mi abuela también lo leía. Y hay un rescate también de dichos y de la parte cultural antigua. Yo creo que es importante que el mundo de los docentes sea conocido, porque somos seres humanos
dentro de una función, pero no dejamos de ser seres humanos. Y en ese sentido, a veces nos quedamos con lo que vemos por fuera, ¿verdad? El rol del profesor, cómo enseña, si nos cayó bien o nos cayó bien, qué materia pasaba. Pero aquí hay una cosa que va más allá, porque es el tema, digamos, a la parte humana también. Cuéntanos un poquito cómo fue el tránsito de pensar en escribir hasta finalmente tener el libro ya en tus manos. Un tránsito bastante extenso, fíjate. Yo cuando tomé conciencia de esto quedé con la inquietud y empecé a dejar registros, borradores en distintas partes. Tenía un cuaderno en el computador, pero el 2020 con el tema de la pandemia, que me obligó a estar sentado frente a un computador todo el día, de 8 a 10, 11 de la noche, me llevó a aprovechar esos instantes cuando tenía algún momento disponible para empezar a digitar y empezar a darle un poquito forma. Después, en los tiempos libres, pude ir escribiendo como el detalle, porque en un principio yo hacía una maqueta, un bosquejo, borradores, y después empecé a escribir. Y fíjate que al ver en el tiempo, cuando ya retornamos a la presencialidad, que una colega tenía un taller un electivo más bien de literatura, que tenía que ver con lectoescritura, vi que ella pudo conseguir que sus estudiantes hicieran un documento y después lo pudieron editar. Algo modesto, y yo dije, si yo también estoy escribiendo, este es un ejemplo, mis estudiantes me están dando un ejemplo, yo también puedo hacerlo. Y ahí comencé a ver todo lo que implicaba la parte logística, que había que necesitar un diseñador. Yo hice un diseño propio porque soy bien creativo como profe de música, hago cosas de pronto en ese sentido, pero me di cuenta que había que tener un especialista, la parte de diagramación, después buscar el lugar donde imprimir. Y la verdad que fue un trabajo súper arduo, muy agotador, porque el día a día a uno se lo lleva. El trabajo ocupa una mayor parte de la vida de la persona, del día a día, y lo poco que queda de pronto te queda para la familia, y yo a todo eso tenía que restarle algo para poder darme el tiempo para ir avanzando. Y como 40 revisiones de cada cuento hasta llegar a quedar con el original. Y bueno, al final poder escoger el lugar donde imprimir, y por fin el 2023 ya pude tener el documento como para empezar a comercializarlo. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿a qué público está dirigido el texto y cómo se puede acceder al libro? Ya, bueno, este libro está dirigido a principalmente jóvenes y adultos, niños de, digamos, 12 o 13 años hacia arriba perfectamente lo pueden leer y no va a haber ningún inconveniente con ellos, los va probablemente a entusiasmar. ¿Cómo se puede acceder? Por el momento solamente conmigo. Yo tengo mi WhatsApp donde se puede encontrar, tengo un Instagram de Tiza y Pizarrón. Por redes sociales me pueden ubicar en el Facebook, Álvaro Volpi. Y es el medio que tengo porque la edición la hice por mi cuenta, la hice en forma autónoma, y por lo mismo ahora trato de difundir lo más posible para poder recuperar la inversión que me implicó, porque tuve que hacerlo de forma personal. Ajá. Ahí vamos hacia el final vamos a recordar cómo pueden acceder, digamos, a este libro. Nos comenta, ¿cierto?, que es un libro que está dirigido para un público juvenil adulto. Sí. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos de escribir para un público juvenil? Bueno, la verdad es que creo que es un desafío súper complejo, porque por un lado yo me encuentro ante la disyuntiva. Voy a escribir algo que a mí me hace sentido. Ahora, ¿cómo yo logro que a otras personas, probablemente de generaciones muy distintas, claro, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo lograr entusiasmarles? Entonces,
mi decisión fue de poder hacer una escritura que pudiera ser muy descriptiva. Entonces, cuando yo sitúo los personajes en un ambiente X, trato de poder describir de la forma más clara posible, cosa que las personas que leen pudieran eventualmente formarse una idea de qué es lo que estaba pasando allí, cuál era el ambiente, qué se escuchaba, no sé, el murmullo del agua, el aroma a la lluvia, cosas que son un poco tal vez motivadoras cuando un niño no conoce el contexto, porque, por ejemplo, hay cuentos que tienen que ver con cuando yo estudié en un colegio rural, unidocente, en el campo. Entonces, esa descripción siento yo que podría ser el canal que pueda un poco transportar al lector a engancharse con esto y con lo que se está relatando. Claro, tú tienes la experiencia de haber estudiado en una escuela rural, vienes de una comuna muy pequeña. Si pudieses contarnos un poquito si eso tiene alguna incidencia, por ejemplo, en tu vínculo con la lectura, en tu vínculo con la escritura, tu propia experiencia en ese contexto particular. Sí, fíjate, yo creo que para las personas más jóvenes tal vez se les haga un poco complejo imaginarse cómo pudo ser ese tiempo. Pero para los que escuchen o vean, no había televisión en el lugar donde yo estaba. Recuerdo en esos años estaban recién comenzando las transmisiones en algún canal nacional. Y tampoco habían redes sociales, no teníamos celulares. Entonces, si tú querías entretenerte en este ámbito, había que leer, porque habían cómics, había muchas revistas de historietas. Y yo fui un asiduo lector desde pequeño a muchas revistas de historietas, digamos Mampato, Walt Disney y cosas de ese tipo. Y por ese motivo yo desarrollé un amor por leer. En algún momento me llegó de regalo un libro de teatro infantil para contextos escolares y me lo devoré y lo disfruté pero enormemente, porque venía escrito como un guión cada una de las historias que habían y fue muy entretenido, y por ahí como que empecé a encontrar el gusto por la lectura. Claro, y esas experiencias están rescatadas en este libro que tú finalmente logras publicar. Cuéntanos un poquito cuáles son si tienes referentes en el ámbito de la escritura o cuáles son tus experiencias previas a decidirte escribir y decidirte publicar, porque una cosa es escribir y otra cosa es dar ese salto y decir, bueno, voy a publicar aquello que estoy escribiendo. Sí, mira, en términos de literatura, yo dentro de lo que tengo más cercano a lo que antes, digamos, al periodo en el cual yo me dispongo a escribir, tuve la oportunidad de leer cuentos o más bien unas novelas de Rivera Altamirano, y específicamente una persona que sí a mí me incentivó indirectamente, porque nunca me dijo, oye, ¿por qué no te animas a escribir? Pero fue el hecho de ver que él lo hizo, que es Iván Espinosa. Iván Espinosa Riesco, vecino de mi madre, y por ahí nos conocimos y en algún momento me contó que estaba escribiendo. Entonces a mí me llamó la atención. Yo dije, oye, a mí me gusta leer. Vecino, ¿por qué no me facilita su libro, no me vende su libro? Y ahí empecé a ver que tiene un estilo bien particular que a mí me pareció ameno, me pareció entretenido. Y en ese sentido, cuando yo escribo, siento que tal vez el recoger esa idea de poder ser una escritura amena, entretenida, que describa cosas, tal vez podía tener ese efecto en la gente que lo lee. Eso sería. Me gustaría hacer una mención respecto del título, perdón. Bueno, yo creo que es como lógico imaginarse que de Tizi Pizarrón tiene que ver con el nexo con los colegios, ¿verdad? El contexto escolar. Pero cuando yo coloco cuentos docentes, decentes e indecentes, usted decide, mi intención es un poco motivar a que la persona que lo lee tenga una actitud tal vez crítica
respecto de lo que ocurre en ese cuento. ¿Qué le parece que es lo que ocurre allí? Que lo evalúe. ¿Será una historia simplemente de un docente, o será una historia muy decente, o tal vez de plano una historia indecente, ¿no? Y usted decide, porque como en las evaluaciones estandarizadas como la PAES, en el tiempo mío la prueba de aptitud académica, teníamos que enfrentarnos a una serie de alternativas. Entonces yo en este libro le coloco al final de cada cuento: si usted es propietario de este libro, siéntase en la libertad de marcar su preferencia. Ajá, el cuento que acaba de leer será un cuento docente, decente o indecente. Entonces ahí está la posibilidad de decidir del lector. Ahí tiene un componente lúdico Exactamente, esa era la idea. Que también podría generar una cercanía con los públicos más jóvenes. Exactamente, ¿no? Esa es un poco la idea de aquello. Y en el tiempo que ya, porque este libro ve la luz el 2023, Sí. En el tiempo que ya tiene publicado este libro, cuéntanos si has tenido como un acercamiento con el público o una posibilidad de ver cómo recepciona el público tu libro. Bueno, yo confío mucho en que la referencia que las personas me han dado es efectivamente no solo para agradarme, sino porque responde a las sensaciones. Yo no he tenido la oportunidad de hacer el lanzamiento oficial del libro. Uh-huh. No he tenido tampoco la oportunidad de hacer alguna acción masiva, como en el colegio estábamos pensando, no lo hemos podido finiquitar, de hacer una presentación a la comunidad educativa. Eso todavía está en veremos. Sin embargo, las personas que lo han adquirido me han hecho bonitos comentarios. Me han dado ideas, de hecho. Hay un colega que lo llevó, se lo leyó a sus padres, y sus padres le han pedido que le repita algún cuento en particular porque le ha parecido muy gracioso. Me dio la idea de hacer a lo mejor un cortometraje con alguno de ellos. Y así otras personas me han dicho: llegué a la casa con el libro, mi mamá lo vio, empezó a leerlo y ahora no me lo devuelve hasta que lo termine, me dijo, porque estaba muy entretenida, muy enganchada. Así que creo yo que de alguna manera el objetivo al buscar el estilo, como decía yo, descriptivo, y que pudiera situar a las personas en el lugar donde suceden los hechos, creo que de alguna manera las referencias que me han dado pareciera ser que se logra. Y este es el primer libro publicado. Sí. ¿Sí? ¿Tu vínculo con la escritura parte con este libro o parte antes? Bueno, en algún momento escribí algunos poemas que quedaron por ahí y quedó en eso, un borrador. Este es mi primer trabajo formal, y de hecho tengo una novela en borrador y dos libros más de cuentos que me gustaría ¿Previos o poder. posteriores? No, posteriores, sí, Ya, sí. Los dos. Sí, sí. Así que espero poderlos en algún momento también llevar al formato papel. Eso, si pudieses contarnos un poquito cuáles son tus próximos pasos vinculados a la escritura propiamente tal. Mira, soy una persona que me catalogo como muy creativo. He incursionado muy brevemente pintando, y en la música, como compositor. Tengo una canción en YouTube que compuse justamente por efecto de la pandemia. Entonces, una banda con los colegas del colegio donde estamos tocando. Entonces, hay hartas cosas que me mantienen súper ocupado, lo cual me limita un poco en el tiempo para dedicarle a la escritura. Mi idea es poder terminar el capítulo de Tizi Pizarrón, que significaría poder vender la cantidad suficiente para tener el financiamiento de lo que invertí. Y poder hacer un lanzamiento también. Claro, por supuesto. Y después vería yo, porque lo otro lo tengo en borrador, y de hecho hay cuentos que están súper avanzados. O sea, tengo un libro que está a la mitad prácticamente listo. Me quedaría un poco más de trabajo y podría tener un segundo libro. Pero eso lo va a ir dando un poquito el tiempo, dependiendo cómo vayamos avanzando con esto y cómo estén las circunstancias personales también. Uh-huh. Ya, y luego de haber lanzado de haber editado este libro, ya la escritura pasa a ser un ejercicio más frecuente, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque cada vez que tengo alguna idea, cada vez que recojo alguna experiencia, algo que me parece interesante, yo voy dejando registro de aquello y de a poquitito vamos avanzando con los futuros cuentos. Y ahí cuéntanos un poquito por qué decidir, por ejemplo, escribir literatura y no hacer música, por ejemplo, que podría también ser un recurso para recoger estas experiencias, sino que tú te vas por el ámbito de la literatura. ¿Qué ofrece la literatura o qué te ofrece a ti el ejercicio de la escritura que decides ir por este camino? Bueno, es que estoy avanzando en los dos frentes. Yo tengo varios temas musicales con texto, canciones, ¿verdad? Que están en mi, por decirlo así, en mi... Como canal. No lo tengo en carpeta. Ya. Están en carpeta. Y claro, efectivamente uno no puede tener tantas cosas a medias, entonces tiene que ir cerrando algunos capítulos. Al menos la forma en que yo me manejo en la vida me hace ser un poquito más secuencial. Y en ese sentido vi la posibilidad del libro como algo más concreto, tal vez más cercano a poderlo realizar por el tema que estábamos en pandemia, había tiempo para poder escribir, que era lo que estaba haciendo todos los días por el tema del trabajo. Pero no, yo creo que las dos cosas se pueden ir haciendo. De hecho, como te digo, cuando tengo tiempo y me siento con el teclado, con la guitarra, voy componiendo música también. Creo que a mí se me da más fácil el poder escribir, ¿ya? Siendo profesor de música, aún así creo que el componer un tema musical se me hace súper complejo, requiere de mucho tiempo, requiere más tiempo, creo yo. A mí por lo menos me pasa eso. ¿Y cuánto te demoraste en escribir los 8 cuentos que conforman este libro? Mira, cuando confluyeron los astros y estuve frente al computador con inspiración y con algo de tiempo, hubo cuentos que los hice, no sé, en 2-3 horas, estaban listos, completos. Pero hubo otros que me tomaron muchísimo tiempo, meses, de estar trabajando, revisando, volviendo a escribir, borrando, partiendo de cero, qué sé yo. Entonces pasa un poquitito, y me pasa lo mismo en la música, de pronto una idea musical sale muy fácil y se puede avanzar bastante, entonces es aleatorio. Claro. Y respecto a estos 8 cuentos, ya cuando tú publicas este libro, son 8 cuentos, son 8 cuentos que tú escribiste y dijiste, aquí se cierra el libro, o hubo un proceso en que escribiste más cuentos y hay una selección de cuentos que finalmente decantan en este libro que se publica. Efectivamente. Mira la experiencia como te da la idea clara. Sí, yo hice, como te digo, deben ser unos 15, 16 libros que están... ¿Cuentos? O sea, cuentos, sí, que estaban ahí como para poder escoger, y tuve que hacer un análisis de qué quería yo que pudiera tener este primer libro. De hecho, por ejemplo, tiene como, creo que son 3 cuentos que tienen que ver con mi infancia. La experiencia de un colegio rural y todo aquello. También tiene un cuento particularmente que lo escogí porque fueron basados, digamos, en hechos que ocurrieron cuando estaba estudiando en la escuela de música, aquí en General Lagos. Entonces, recoger un poquitito las vivencias del mundo estudiantil universitario. Y los otros son todos cuentos que tienen que ver con ya la experiencia de ser docentes, de trabajar en un colegio. Por ejemplo, hay un cuento que tiene que ver con experiencias que tuve cuando trabajé en Futrón, en el primer colegio que estuve, en el Liceo San Conrado, del cual guardo pero maravillosos recuerdos de mis estudiantes y de todo lo que pasé. Y de acá del Colegio Domus Mater también tengo un cuento que tiene que ver. Entonces, como que fue un abanico. Traté de tomar un poquitito de todas las etapas de la vida.
Ya, eso quiere decir entonces que podría haber una segunda... Oh, sí. un segundo De hecho, tomo tengo unos cuentos que están, no es que lo diga yo, pero hay unos cuentos que están muy buenos, muy simpáticos, muy, yo creo que van a aprender muy bien en la gente, sí, muy divertidos, tienen bastante de eso también, que quedaron pendientes, pues, y están ahí, yo creo que deben ser editados en algún momento. Bien, estamos ya al borde del tiempo y todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento, Álvaro. ¿Ya? Así es que no sé si estás preparado, si estás dispuesto también a juramentar. Bueno, arriesguémonos. Gota de lluvia, escucha con atención. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Álvaro Volpi, ¿juras hacer lo posible porque estos cuentos y otros sean esa luz de luna que iluminan a los niños y jóvenes de nuestra región? Sí, juro. Vamos a hacer todo lo posible. Así sea. Álvaro, como para ir cerrando, volvamos a comentarle a la gente cómo puede adquirir este libro, recordar, ¿cierto?, que es un libro que está pensado para un público juvenil adulto y contar cómo podemos acceder a este libro. Sí. Mira, esta parte para mí es súper importante, así es que para todos quienes escuchan y están viendo también este programa, les pido que me busquen en redes sociales. Tengo el espacio que yo más manejo, por una cuestión de que no soy muy tecnológico, es el Facebook, me ubican allí como Álvaro Volpi, y me pueden contactar por interno, me mandan un mensaje, yo les puedo compartir mi teléfono y así podemos tener un contacto más fluido para poder hacerlo. Y de hecho también en el Instagram de Tiza y Pizarrón, @de_Tiza_y_Pizarrón, es el Instagram específico que hice para el libro. Uh-huh. Entonces recordar que pueden buscar a Álvaro Volpi en las redes sociales. Desearte mucho éxito, Álvaro. Esperamos que prontamente se pueda hacer el lanzamiento de este libro. Esperamos poder acompañar también esa instancia. Y desear, ¿cierto?, que sigas en este camino de la escritura y invitar, ¿cierto?, a quienes nos escuchan y nos ven a contactar a Álvaro y darle, ¿cierto?, una oportunidad a este libro de Tiza y Pizarrón, cuentos docentes, decentes e indecentes, usted decide. Exacto, muchísimas gracias, Cecilia. Sin duda, cuando tengamos formalizado el tema del lanzamiento, porque es una tarea pendiente, se debe hacer, vas a tener la invitación absolutamente asegurada. ¿Ya? Ahí estaremos. Agradezco a todas las personas que puedan tomar contacto conmigo a través de este programa. Si me mencionan el mensaje de que lo están haciendo porque porque vieron el programa, vamos a tener una atención especial. Muy bien, ahí, excelente. Muchas gracias. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, gotadelluvia.cl y espacio Gota de Lluvia. Nos encontramos en un próximo Gota de Lluvia. Chau, chau. Hemos presentado Gota de Lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile.